¿Alguna vez se han preguntado quién escribe la historia? No me refiero a los cronistas ni a los historiadores, que vienen después a hurgar en los despojos del tiempo. Me refiero a quién la escribe en el momento en que sucede. ¿Quién empuña la pluma que firma el edicto, la declaración de guerra, la condena a muerte? Siempre pensamos en el rey, en el tirano, en el presidente, pero ellos solo dictan, o a veces ni eso. Detrás del trono, detrás del poder visible, siempre hay una maquinaria de hombres que traducen la voluntad en tinta y papel. Hombres que en su aparente servidumbre moldean la realidad. Vámonos a Francia, al siglo XVI, al reino de Francisco I, ese monarca tan renacentista, tan lleno de pompa y circunstancia. Pero no vamos a hablar de él. Vamos a hablar de sus sombras, de los 59 hombres que conformaban su cancillería, los notarios y secretarios del rey, una casta, un clan, los verdaderos arquitectos del Estado moderno que nacía entre guerras y esplendores. Gracias a un texto de Sylvie Charton Leclerc, podemos espiar por el ojo de la cerradura de sus vidas, de sus ambiciones, de su cultura. Uno podría imaginarlos como simples amanuenses, como burócratas grises encorvados sobre un pupitre. ¡Qué error! ¡Qué visión tan anacrónica! Estos tipos no eran unos cualquiera, eran la élite. En pleno siglo XVI consiguieron que sus cargos, por los que pagaban, se volvieran hereditarios y con ellos la nobleza. Piénsenlo un momento. Compraban un puesto de secretario y le compraban a su estirpe un título nobiliario. Así se forjaban las aristocracias, no con la espada, sino con la pluma y la bolsa bien llena. Y por supuesto, crearon dinastías, los Boudé, los Robertet. Se casaban entre ellos, se repartían el pastel, se aseguraban de que el poder quedara en familia, un círculo cerrado, impenetrable. Pero claro, como en toda cofradía, había niveles. Estaban los secretarios de a pie, y luego estaban las estrellas del rock de la administración. Tipos que no se conformaban con su sueldo de la Cancillería, sino que acumulaban cargos en la administración financiera, amasando fortunas obscenas, nombres como Babou, Berthelot, Robertet, nombres que dominaban no solo los pasillos del poder, sino también el paisaje. Porque ¿qué hace el nuevo rico para demostrar que ha llegado? Compra tierra, compra casas, compra poder simbólico. En París se mudaban para estar cerca del Louvre, para oler el aliento del rey. En ciudades como Burdeos eran tan poderosos que compraban barrios enteros. El libro los describe como hombres atrapados entre el servicio al rey y la voluntad de crear clanes casi feudales. ¿Pero es una contradicción? ¿O es, más bien, la descripción perfecta de cómo funciona el poder? Usar la estructura del Estado para construir tu propio feudo personal. Nada nuevo bajo el sol. ¿Y cómo vivían? ¿Qué pensaban estos hombres? Sus inventarios post-mortem nos lo cuentan. En sus casas se empieza a ver una nueva concepción del espacio, una separación entre lo público y lo privado, algo que hoy nos parece obvio, pero que entonces era una novedad revolucionaria. Los más ricos forraban sus paredes con cueros dorados y maderas talladas, y en sus bibliotecas, leyes, cientos de libros de derecho. El Código de Justiniano era su Biblia. Eran técnicos, artesanos del poder. Pero atención, porque hay un detalle fascinante. Hacia mediados de siglo algo cambia. Empiezan a preferir los textos originales a las interminables glosas y comentarios medievales. ¿No es ese un gesto profundamente humanista? Un deseo de ir a la fuente, de limpiar el conocimiento de intermediarios. Pero todo este mundo de certezas jurídicas y lujo creciente se iba a resquebrajar. La religión, como siempre, vino a aguar la fiesta. Oficialmente eran un monolito católico, servidores del rey cristianísimo. Solo un 7% se atrevió a declararse protestante bajo el reinado de Francisco. Pero esa es la fachada. Si uno mira dentro de las familias, el panorama es otro. Para la década de 1560, en más del 30% de estos clanes, la reforma había entrado como un cuchillo, dividiendo a hermanos, a padres e hijos, a primos. Imaginen la tensión. El mismo hombre que redactaba un edicto contra los hugonotes quizás tenía un sobrino que rezaba en secreto a ese dios prohibido.
La maquinaria del Estado estaba en manos de familias rotas por la misma fractura que desangraba al reino. Al final, la autora del libro, Charton Leclerc, nos quiere presentar a este grupo como algo homogéneo, un bloque unido por una misma cultura y ambición. Pero la propia evidencia que presenta parece gritar lo contrario. ¿Acaso podemos meter en el mismo saco al gran humanista Guillaume Boudet y a un modesto secretario de provincias con un par de casas en Blois? ¿Pertenecen realmente al mismo mundo? Yo creo que no. Y esa es la belleza de la historia, que nunca es simple, nunca es monolítica. Lo que vemos aquí no es un grupo, sino un ecosistema vibrante de estrategias, fortunas y niveles culturales diversos. Estos hombres nos enseñan que el Estado no es una entelequia abstracta. Son personas, personas con ambiciones, con familias, con deudas, con creencias. Y son ellos los que están en la sala de máquinas, los que con sus pequeñas o grandes decisiones, con sus lealtades y sus traiciones, le dan forma al monstruo. Son los engranajes, sí, pero los engranajes a veces tienen voluntad propia, y esa voluntad, esa suma de voluntades, es lo que llamamos historia.